Buenas noches a todos y bienvenidos a su primer fin de semana de Maestría del Juego. Pero, equipo, ¿cómo se llama este fin de semana? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama? Creación, exactamente. Se llama creación. Y déjame decirte una cosa, no es ninguna casualidad que el fin de semana se llame así. No es casualidad. Ahora, vamos a entender esto de manera más profunda, vamos a entenderlo y vamos a analizarlo un poquito más, ¿vale? ¿Qué es lo primero que piensas o qué viene a tu mente cuando escuchas, cuando lees, cuando alguien te dice la palabra crear? ¿Qué significa crear? ¿Qué es lo primero que piensas? Ok, algo nuevo, buenísima. ¿Qué más? Algo que no existía, ok. Una hoja en blanco, buenísima. Ahora, ¿cuál será la principal diferencia entre crear algo y mejorar algo? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo que tú crees que es la diferencia? Ok, claro, que mejorar viene de algo que ya existe, correcto. No puedes mejorar algo que no existe, correcto. Y crear, exacto, significa algo que todavía no existe. Ahora imaginemos esto, imagínate que nos regresamos unos 5,000 años atrás. Hace 5,000 años, ¿cuál era el instrumento, cuál era la herramienta que se utilizaba para hacer operaciones matemáticas? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era el instrumento? Un ábaco. Exactamente. Ahora, pensemos que tú eras el fabricante más importante de ábacos de ese momento, de la época. Imagínate que tú eras a quien más le encargaban ábacos. Es más, tu trabajo era mejorar los ábacos. ¿Qué se te ocurre que podrías haber hecho para mejorar un ábaco? No sé, a lo mejor hacerlo más pequeño o más grande, hacerlo portátil, ponerle un diseñito ahí, pintarlo de un color, ponerle un paisaje, lo que tú quieras. No sé, quizá hasta inventarle un pequeño, no sé, un estuche para protegerlo, etc. ¿Vale? Ahora pensemos en esto. Imagínate que en ese entonces llegó un ser humano y en lugar de preguntarse qué puedo hacer para mejorar el ábaco, se hizo una pregunta todavía mucho más grande. Y entonces este ser humano se preguntó, ¿qué tendría que pasar para que el ser humano no dependa de un ábaco y de mover las cuentas de un ábaco para poder hacer una operación? Y quiero que notes esto. Lo primero que cambió fue la conversación. Y cuando tú cambias la conversación, cambian las preguntas, cambia la postura. Y eso es lo que dio pie a la calculadora. Porque una calculadora no es un ábaco mejorado. Por más que le quitaras, que le pusieras, por más que lo hicieras grande, pequeño, que lo pintaras de colores, un ábaco nunca iba a llegar a ser una calculadora. La calculadora fue una creación. Y la principal diferencia entre crear algo y mejorar otra cosa es que la mejora viene de algo ya creado. La mejora, su punto de partida es el pasado. Y la creación es hacia el futuro, es hacia algo que todavía no existe, hacia algo que todavía no está disponible. ¿Y qué tal que este fin de semana, equipo, de eso se trata? ¿Qué tal que el fin de semana se trata de crear algo distinto, de crear una conversación distinta acerca de qué significa ser humano? ¿Qué tal que se trata de crear relaciones extraordinarias, de crear negocios donde no había negocios, de crear un negocio exitoso, de crear lo que tú quieras? ¿Qué tal que de eso se trata? ¿Qué tal que se trata de crear un equipo de alto rendimiento? ¿Y qué tipo de equipo quieres que seamos hoy? En 1976, John F. Kennedy hizo una declaración gigantesca. Él dijo que iba a llevar a un hombre a la luna y le iba a traer de regreso la siguiente década con bien. Y en ese momento, todo el mundo creyó que él estaba loco. Todo el mundo dijo, eso es imposible, eso no se puede hacer, ese man está loco. Y seguramente dijo un montón de cosas, pero John F. Kennedy no estaba pensando en cómo lo iba a hacer. Él estaba partiendo desde una declaración. Cuenta la historia que años más tarde,
John F. Kennedy buscó, o más bien fue a la NASA, hizo un tour ahí en la NASA, y estando en el tour se encontró con un hombre que estaba limpiando los pisos, estaba barriendo, estaba fregando el piso. Y John F. Kennedy se acerca y le pregunta a este ser humano, le pregunta, ¿cuál es tu trabajo aquí? Y él le responde, él para de hacer lo que está haciendo y le responde, señor presidente, yo estoy ayudando a que un ser humano pise la luna. ¡Wow! Imagínate qué tamaño de respuesta dio este ser humano, porque él pudo haber dicho, mi trabajo es limpiar el piso, mi trabajo es que el lugar esté limpio, pero él estaba conectado con algo mucho más grande, con una visión mucho más grande, y de eso se trata, porque un equipo de alto rendimiento trabaja en una misma dirección, un equipo de alto rendimiento trabaja bajo una misma visión, y a eso es a lo que quiero invitarte hoy, a que seamos un equipo que trabaja, un equipo que va, que dirige desde una misma visión. Hace unos días vi por primera vez un video que me impactó muchísimo y que decía algo bien interesante que quiero compartirte hoy. Decía que si tú te sientas a 7 metros de distancia de una persona de alto rendimiento, tu rendimiento incrementa hasta un 15%. En cambio, si te sientas igual a 7 metros, pero de una persona de bajo rendimiento, tu rendimiento baja hasta un 30%. Esto quiere decir que las emociones negativas, que las emociones de baja frecuencia afectan más o son más contagiosas que las de alto rendimiento. Y por eso es importantísimo que tú distingas y que notes qué tipo de personas son las personas de las que te quieres rodear y qué tipo de equipo es el que tú quieres crear. Porque de eso se trata. ¿Qué tal que este fin de semana nos entrenamos en ser maestros enroladores? ¿Qué tal que este fin de semana nos entrenamos en ser personas de alto impacto? Porque un maestro enrolador eso es lo que es. Una persona de alto impacto, una persona que trae a la realidad algo que no existía. Algo que no era posible antes. ¿Quiénes de ustedes han tenido, por ejemplo, un jefe al que admiran profundamente? Un jefe que les ha impactado, que si él les dice nos vamos, nos cambiamos de ciudad, nos vamos todos. ¿Quiénes de ustedes lo han tenido? Levanten la mano. ¿Y qué características, qué maneras de ser practicaba ese ser humano? ¿O practica ese ser humano? Atrevido, ¿ok? ¿Qué más? Es inspirador, ¿ok? ¿Qué más? Congruente, buenísima. ¿Qué otra? Buenísimo. Ahora, piensen del otro lado de la moneda. ¿Quiénes de ustedes han tenido a jefes que, como dicen por ahí, son unos hijos de puta? Levanta tu mano. ¿Y cómo son esos seres humanos? ¿Cuáles son las maneras de ser que practican esos seres humanos? Controladores. ¿Ok? ¿Qué más? Impuntuales también dicen por ahí. Bueno, puede ser. ¿Qué más? Incongruentes. Arrogantes. Ahora escalemos esto al siguiente nivel. Piensa en un ser humano que haya trascendido, que haya marcado un antes y un después en la historia del ser humano. ¿Quién se te viene a la mente? John F. Kennedy dicen por ahí. Bueno, claro, porque acabamos de hablar de él, pero ¿quién más? Ok, Mandela, por ejemplo. Ahora, ¿qué características piensas que comparten estos seres humanos? Además de sus maneras de ser, estos seres humanos tenían una realidad alteradísima. Porque donde todo el mundo veía un no, donde todo el mundo veía una excusa, donde todo el mundo veía una barrera, ellos veían el sí, ellos veían el cómo sí. Y eso también es un maestro enrolador. Porque un maestro enrolador trae la realidad al presente, sin precedentes.
Y en eso, equipo, es en lo que nos vamos a entrenar, no solamente este fin de semana, sino el resto de tu vida, si tú así lo eliges. ¿Qué tal que durante el fin de semana y el resto de tu vida, tú te entrenas en ser un creador, en ser inspiración, en ser un ser humano que trasciende, que impacta y que crea realidades para otros que antes no estaban disponibles? Ahora yo te pregunto, equipo, si tú estás listo y estás comprometido a ser un ser humano de alto impacto, a ser un ser humano que se va a entrenar en traer realidades, en crear realidades que antes no estaban disponibles, en ser un maestro enrolador, ponte de pie.